Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 31 de enero de 2022, soy Ramiro Galeano, bienvenidos a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de hoy, en el plano local, destacamos en la edición de papel del Diario Financiero una entrevista bastante extensa que toca distintas aristas importantes respecto a la economía local, como pensiones, el próximo presidente del Banco Central, etcétera, realizada a Rodrigo Cerda, el actual ministro de Hacienda, donde comenta, por ejemplo, que ve que este año todavía tendrá un impulso importante, sin embargo el año 2023 se viene más complicado. Habla de una inyección de $4.000 millones al Fondo de Estabilización Económica y Social, y también aborda la incertidumbre por las polémicas normas aprobadas en algunas de las comisiones de la convención que preocupan a los privados. Este año 2022 en el mercado local, los dos focos fuertes de incertidumbre a los que hay que estar atentos es, uno, por supuesto, la conformación del gobierno, la instalación del gobierno del presidente electo Gabriel Boric, y cómo va a llevar adelante algunas medidas que al mercado obviamente no le gustan, como es, por ejemplo, qué va a pasar en materia de pensiones, qué va a ocurrir con el gasto fiscal en general, etcétera. Eso claramente produce incertidumbre, y una mala decisión ahí puede llevar a lo que ha sido la tendencia durante el año 2020 y 2021 respecto a los activos locales, que finalmente es a castigarlo. Y en segunda instancia, y mucho más importante, va a ser, por supuesto, las propuestas que queden en la nueva propuesta, valga la redundancia, de constitución, que será votada en un plebiscito de salida durante este año. Son los dos focos de incertidumbre que nosotros vemos acá en Upside Capital para el año 2022, y por lo cual, por supuesto, subponderamos los activos locales en cuanto a renta fija, renta variable y peso chileno, y sobreponderamos mercados extranjeros, en general economías desarrolladas, instrumentos de renta fija y renta variable, tanto de Estados Unidos, Europa, forman parte de nuestra estrategia de inversión, y por supuesto también una presencia importante de exposición al tipo de cambio en la estrategia. Claramente la mayor ponderación de cada uno de este tipo de instrumentos va a depender del perfil de inversionista de cada uno de los clientes, pero en general vemos con mucho más atractivo mercados extranjeros, activos extranjeros, que activos locales. Y en ese sentido también hay otro artículo que titula Los desafíos que enfrenta la renta fija tras histórica alza de la tasa política monetaria del Banco Central, que es la gran noticia que tuvimos la semana pasada, esta alza de la tasa política monetaria por parte del Banco Central, que la lleva de 4% a 5.5%, una alza muy fuerte de 150 puntos base. ¿Cómo influye esto en la renta fija local? Básicamente los bonos que componen este tipo de instrumentos tienen dos variables importantes: uno es su precio y dos es su tasa de interés. La relación entre estas dos variables es inversa. Si cae la tasa de interés, vamos a tener alza en el precio y ganancia de capital. Si sube la tasa de interés, vamos a tener bajas en el precio y pérdidas de capital. Y eso es lo que ha ido ocurriendo durante el año 2020 y 2021, principalmente. Primero en las tasas de mercado, y luego ya desde enero del 2021 alza constante en las tasas de interés hasta llegar al 5.5%. Recordemos que la tasa de política monetaria estaba en un 0.5% en enero de 2021 y ahora ya se encuentra en un 5.5% en enero del 2022. Como hemos visto, el alza de tasa por parte del Banco Central, cuya misión es controlar la inflación, ha sido bastante nociva para el mercado de renta fija local, sumando también a que las tasas de mercado por niveles de incertidumbre han estado subiendo fuerte. El artículo comenta distintos movimientos, por ejemplo, que hubo de los bonos del Banco Central, que es uno de los tantos emisores de renta fija, también están las empresas, está el gobierno, etcétera. El alza en la tasa de interés, tanto en bonos en UF como en bonos en pesos, y algunos otros detalles más que en definitiva muestran lo que ha sido el retorno de estos instrumentos durante el año 2020 y 2021, que en general fueron muy bajos, sumamente castigados por incertidumbre local, por inflación, dado los rescates de los fondos de pensiones, también por el hecho de que esos rescates de fondos de pensiones finalmente tienen que venir desde ventas de este tipo de papeles. Estos son los papeles donde la AFP invierten, de manera que cuando hay rescates, la AFP tienen que salir a vender este tipo de papeles. Por supuesto, el precio ante un aumento de oferta tiende a caer, y se forma este contexto totalmente contrario, como hemos visto en temas de retorno para la renta fija local. Por lo mismo, nosotros sobreponderamos activos extranjeros y subponderamos activos locales en nuestras estrategias de inversión aquí en Upside Capital. Pasemos a revisar el mercado. El día viernes tuvimos caídas en la bolsa local del 0.44%, marcando 4.542 puntos y cerrando ya un retorno durante el año 2022 de un 5.44%. La caída fue muy fuerte en el cobre, que cerró en 4.38, cayó un 1.97%, lo cual impulsó al dólar de manera muy fuerte en Chile. Los últimos 2 días de la semana pasada tuvimos cierre el día miércoles cercano a 798 y
y cierre a su vez el día viernes en aproximadamente 812, de manera que 14, 16 pesos dependiendo de los máximos que uno vaya evaluando, etcétera, fue el alza del dólar en Chile. El día de hoy el mercado local sube un 0.28%, destacando entre las más transadas Sokimich B arriba un 1.22, Vapores arriba un 0.81 y Parque Arauco que cae un 0.53. El cobre cae un 0.34% cotizando en 4.29 a esta hora. Los futuros del cobre y el dólar peso en nuestras pantallas cae con fuerza el día de hoy desde los 812 de cierre, marcando hoy día 800,90 a esta hora. Les recordamos entonces que en Upside Capital somos distribuidores de productos de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero. Hacemos una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global. Al no administrar capital con instrumentos propios ni recibir el dinero de los clientes, podemos hacer una asesoría objetiva, sin sesgo, buscar la mejor alternativa para cada uno de ellos y ayudarlos a llevar sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside, como la Reinvial y Itaú Principal, entre otros, y por supuesto mantenernos nosotros como Upside Capital como asesores independientes de inversión, haciendo seguimiento a las estrategias y a las operaciones de cada uno de nuestros clientes. Suscríbanse a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. El día viernes fue un excelente día para los mercados globales. El Dow Jones subió un 0.65%, el Nasdaq arriba un 3.13% y el S&P 500 arriba un 2.43%. Si bien aún estos tres índices que forman parte de nuestra estrategia de inversión se mantienen con un retorno negativo durante el año 2022, da esta corrección producto de la anunciada alza de tasas por parte de la Reserva Federal, una corrección esperada pero no definitiva. Los fundamentos de inversión se mantienen bastante fuertes y una muestra de eso, por supuesto, puede ser la entrega de resultados, donde aproximadamente el 80% de las empresas que entregan resultados trimestralmente al mercado en Estados Unidos han marcado resultados mejores a lo que esperaba. Dentro de ellos, Apple impulsó los principales promedios bursátiles el día viernes, dada su excelente entrega de resultados. El valor de su acción saltó un 7%, haciendo lo mismo que sus pares tecnológicos como Microsoft, Amazon, Alphabet, que es la matriz de Google, etc. Buenos resultados en la empresa hablan de una economía sólida y que tarde o temprano esta corrección debe terminar y comenzar un periodo de alza. Malas noticias macroeconómicas desde China. Tuvimos el PMI manufacturero Caixin, el PMI es una encuesta que se hace al gerente de compra de las principales empresas manufactureras de China y de alguna otra manera trata de ver cómo el mercado está respecto a perspectivas, viendo el futuro de esa industria. 50 puntos marca un nivel neutro, por debajo de 50 puntos marca que esa industria podría estar en contracción en el futuro y sobre 50 puntos marca que podría estar en expansión. Se esperaba 50.4 puntos, marca 41.9, es decir, se esperaba que marcara expansión, marca en contracción y eso por supuesto que no le gusta a los mercados. También algunas noticias dentro de Europa no muy positivas. El PIB de la zona euro en su entrega provisoria, es decir, falta revisar ese dato, marca un 4.6% frente al 4.7% esperado y el IPC en Alemania marca un 0.4% en enero versus el mercado que esperaba un menos 0.3%. De manera que hoy día no es un día de cifras macroeconómicas positivas. Por último, si revisamos el rendimiento de los mercados en el mundo para ver cómo están respondiendo en este último día de enero y en la apertura de esta semana de transacciones, tenemos a Asia en general cerrado por algunas festividades. Solamente funcionó el día de hoy el Nikkei 225 que marcó un 1.07%. El resto de las plazas bursátiles funcionaron solamente mediodía y en general no es muy grande el volumen transado y no vale la pena en general revisar tanto eso. Sí, en Europa, por supuesto, tuvimos una jornada mixta con el Stock 600 subiendo un 0.43 y el DAX alemán subiendo un 0.47. Las correcciones vinieron desde Francia cayendo un 0.28 y el IBEX 35 de España cayendo un 0.43. Y Estados Unidos hasta ahora ya funcionando en terreno positivo, avanza el Nasdaq muy fuerte un 1.48%, el S&P 500 un 0.49 y el Dow Jones un poco más atrás transando solamente con un 0.01% de utilidades. Con eso terminamos el podcast del día de hoy. Que tengan una excelente semana y nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.